Hola a todos, continuamos con la lectura de El Sexto Mandamiento, historia de mi propia autoría que podéis leer en AO3. Os recuerdo que podéis modular la velocidad de la narración en ajustes y que tenéis una lista de reproducción en el canal con todos los capítulos. Continuamos con el capítulo 4, es abominación. Y os hago la advertencia de que este capítulo tiene escenas para mayores de 18, por lo que debéis tomar las correspondientes precauciones. ¡Comenzamos! No te echarás con varón como mujer, es abominación. Levítico, capítulo 18, versículo 22. Después de lo sucedido, Aarón pasó casi una semana meditando, orando intensamente y haciendo unos periodos de ayuno que amenazaban con marcar, aún más si cabe, la pronunciada silueta de los huesos que ya se dibujaba por todo su cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? ¿Por qué tengo que pasar por este trance? Decía, sentado en uno de los bancos de la iglesia. El deseo lo consumía, las imágenes volvían a su mente una y otra vez, incluso en sueños repetía lo acontecido. En unos adoptaba el papel de María, siendo tomado brutalmente por aquel hermoso ángel. En otros, en vez de estar oculto, intervenía personalmente en la escena, imaginando que ambos jóvenes quedarían al servicio de Gabriel para que los usara, los consumiera e hiciera con ellos su voluntad. Esa tarde tenía la mirada fija en el Cristo colocado en el altar y las manos juntas en signo de oración. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo correcto? No tenía respuesta para tantas preguntas. Siento envidia de quienes pueden amar y entregarse libremente. Las pasiones llaman a mi interior y debo refrenarlas continuamente. ¿No es cruel, Dios mío, hacerme de esta manera y castigarme a la vez por ser así? Susurró mirando la imagen. ¿No tengo yo derecho a amar como los demás? ¿No podría, aunque fuese tan solo una vez, permitirme sentir lo que siento? Pero, como si tratase de luchar consigo mismo, cambió su discurso. Cayó frente al presbiterio, rodilla en tierra, apretando con fuerza las manos y entrelazando los dedos. Una suerte de sudor frío se apoderaba de él y, entre temblores, seguía rezando. Lo siento, no debo decir esas cosas. Dame fuerzas, Dios mío, no me dejes caer en la tentación. Ayúdame a resistir. ¿Por qué me pones estas pruebas? No soy fuerte, Señor. Ayúdame, Dios mío. Una voz lo sacó de su ensimismamiento. Era Gabriel. Dios parecía hacer oídos sordos a sus súplicas. «Aarón, ¿qué estás haciendo? ¿Te encuentras bien?» «Sí», respondió el joven, levantándose. «Hoy tocaba lectura en tu casa, ¿me equivoco? Nos estarán esperando los demás. ¡Vamos!» «Es cierto», dijo en voz baja y ambos se marcharon juntos. Por el camino, Aarón mantenía la mirada baja, apenas pronunciaba palabra. Pero ¿cómo hablar con Gabriel cuando le había visto hacer esas cosas a María? Se moría de la vergüenza, lo asaltaba el pudor y, pese a que intentaba luchar contra ello, lo anhelaba. «¿Dónde están los demás?», dijo sorprendido al llegar a casa. «María está indispuesta, no se encuentra muy bien. Voy a quedarme con ella para cuidarla», le respondió Miriam cuando la llamó. «¿Y Daniel?» «Tenía que ayudar a sus padres y no creo que hoy tampoco pueda ir». «Entiendo», contestó Aarón. Cuando colgó el teléfono, su corazón latía tan fuerte que le hacía daño. «¿Qué pasa? ¿No vienen?», preguntó Gabriel. «No». «Entonces seremos solo nosotros dos». Tal vez deberíamos suspender la lectura de hoy y hacerla otro día que estemos todos». «Aarón, suspender la lectura. Eso no es propio de ti. Vamos, leeremos la Biblia y reflexionaremos juntos». Cuando cruzó la puerta de su casa, a solas con Gabriel, por un instante, presintió que no había vuelta atrás. «Siéntate», le dijo en tono autoritario. No parecía ahora la reunión de dos amigos, sino el trato entre un perro y su dueño. No entendía por qué, pero percibía que la atmósfera había cambiado. Se sentía como un ratoncito acorralado por una serpiente. Su voz sonaba como si tuviera el control absoluto de la situación, como si hubiera planeado al milímetro todo lo que iba a pasar en esa casa. Aarón obedeció. Mientras Gabriel decidía qué pasaje leer, su compañero lo recorrió con la mirada. Se fijó en sus fuertes brazos que asomaban por la camiseta. Pasó sus ojos por su hermoso rostro, recorriendo cada rincón de su cara, hasta bajar por su cuello y posarse en su nuez de Adán, notablemente marcada, que le otorgaba un aspecto muy masculino. «Levítico, las penas por actos inmorales», ordenó Gabriel. «Sí», se limitó a decir, con voz triste, como el cordero enviado al matadero. Tomó la Biblia y se dispuso a leer en voz alta.
Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnú de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión. Su sangre será sobre ellos. Si alguno se acostare con varón como mujer. La voz de Aarón se quebró un instante. ¿Por qué le tocaba a él leer ese pasaje? ¿Por qué sentía tanto dolor en su interior? ¿Por qué él era así? ¿Por qué su naturaleza era incorrecta, equivocada, torcida, desviada? ¿Acaso era un error de Dios? Y si Dios no comete errores, ¿por qué había nacido con esa condición? Prosiguió. Si alguno se acostare con varón como mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Cualquiera que tuviere cópula con un animal ha de ser muerto y matar al animal. Dice mucho de la homosexualidad que el sexo con otros hombres esté en el mismo pasaje que el sexo con animales, ¿no crees? Aarón no contestó. Se limitó a apretar su Biblia entre las manos y bajó el rostro, como si pudiera esconderse tras ella para evitar responder a la pregunta y como si implorara un silencioso perdón. Es una lástima cómo la Biblia trata a los pobres homosexuales. Siguió sin obtener respuesta. Aarón, ¿tú realmente crees en Dios? Sí, dijo sin titubear. ¿Y crees que la Biblia es un libro dado por Dios en el que está la verdad? Sí, respondió algo más inseguro. Lo dice bien claro. Penas por actos de inmoralidad. Entonces debes aceptar que la homodad es un acto inmoral, sucio, pervertido. Continuó diciendo Gabriel. Dios ama a todos, incluidos a los homoles, pero el pecado es cometer ciertos actos. Sí, susurró Gabriel, soltando el aire. Todo es pecado. Por un segundo, por apenas un instante, sí se generó una auténtica atmósfera de reflexión, con un cierto aire melancólico, pero duró poco. ¿De ser así, tienen que estar toda su vida reprimidos?, dijo cambiando el tono de su voz a algo más seductor. ¿Nunca podrán ver satisfechos sus deseos? ¿Nunca podrán cumplir sus fantasías? ¿Deben luchar contra su naturaleza? Se supone que, dijo Aarón resignado, se debe aguantar la tentación. Si Dios les ha dado esa condición, pero les prohíbe vivirla, ¿qué sentido tiene? ¿No sería mejor entonces para ellos abandonar esas creencias y abrazar su pasión? Habló acercándose cada vez más a Aarón. ¿No deberían preferir entregarse al placer de lo prohibido en lugar de estar atados a esas estúpidas normas? ¿Qué le iba a decir a él? Cada vez que le hablaba con esa voz seductora, hacía flaquear sus defensas. Lo deseaba con todas sus fuerzas. Desconocía de dónde estaba sacando el autocontrol para serenarse. La Biblia es un libro sagrado. Hay que respetarlo, dijo abrazando su Biblia a modo de escudo. ¿Y has visto cómo está redactado el pasaje? No te echarás con varón como mujer. Como si la actitud del que adopta el papel de mujer fuese mucho más reprochable que el que toma el rol del hombre. Aarón siguió sin contestar. Solo tenía la cabeza sumisamente hacia abajo. Sorpresivamente, y mientras estaba aún sumido en sus pensamientos, la mano de Gabriel se posó con firmeza en su hombro y al girar el rostro clavó la mirada en sus ojos. ¿No crees que para un hombre es mucho más denigrante adoptar el papel de la mujer, el de abajo, el que recibe? Sus ojos ardían de soberbia y lascivia mientras hacía la pregunta. Lo humillaba sin piedad con sus palabras, pero ¿acaso él conocía su naturaleza? Quería agarrarse a una vana esperanza. Quería pensar que, tal vez, Gabriel no sabía nada, que todo había sido un accidente, que pudiera ser que lo que sucedió en la cama la noche que pasaron juntos no fue a propósito, sino que el recién llegado necesitaba hacerlo y pensó que su compañero de cama estaba dormido, y no lo hizo para molestarlo o para encenderlo. También quería suponer que, quizás, lo que pasó en el almacén con María fue un acto propio de la excitación de la juventud, y que aquel hermoso ángel no sabía que él estaba allí, bloqueado en el armario. Pero, ¿no sería pecar de ingenuo pensar eso? Yo, intentó decir Aarón. El que se ofrece a recibir como una mujer es lo más bajo que hay. Aarón, ¿tú crees que alguien puede disfrutar de algo así? Yo no sé, respondió mientras notaba cómo el aire huía de sus pulmones. Dejar que otro hombre entre en ti, dijo, hablándole con altivez y seducción. Disfrutar en sentirse tomado, profanado de ese modo por otro varón, ¿es tan vergonzoso? ¿No crees?
¿Por qué las palabras de Gabriel eran tan gráficas? ¿Por qué podía imaginar cada una de las escenas que él decía con tan solo las palabras que salían de su boca? ¿Y por qué en cada una de esas situaciones, dibujadas en su imaginación, Gabriel y él eran los protagonistas? Deberíamos terminar la lectura hoy, intentó decir precipitadamente Aarón. ¿Ya? Está bien. Por cierto, me dejé algo de ropa en tu habitación cuando estuve aquí. La necesito. Iré a buscarla. Gabriel se dirigió hacia el dormitorio sin darle tiempo a que el rosado color desapareciera de las mejillas de su compañero, quien aún se hallaba ligeramente entumecido por las imágenes que le evocaban sus palabras. Pero de repente recordó. ¡No! —gritó. ¡No, espera! Ya era tarde. Al entrar en el cuarto, vio como Gabriel, con sonrisa triunfal, sostenía en la mano la prenda que tan veladamente estaba oculta en un cajón, la prueba manchada con el pecado de lujuria. Aarón se quedó congelado. ¿Y esto?, preguntó Gabriel en el colmo de su cinismo. Yo lo puedo explicar, es... Nos viste aquella tarde, ¿verdad? Y tomaste esto para usarlo. ¿Cuántas veces te has masturbado con esto? Vas de santo y mira. No lo he hecho. Nunca haría algo así. Dijo ahogándose con sus propias palabras. ¿Qué pensarán los demás de esto? ¿Qué dirían de ti en la iglesia si se enteran? ¿Te disculparían? ¿O por el contrario creerían que eres un pervertido?, preguntaba Gabriel con una sonrisa malévola. Yo no... Aarón se derrumbó de rodillas en el suelo. No podía más. Había sido expuesto. Y lo peor es que él no había hecho nada. Tengo una pregunta, dijo Gabriel, acercándose a su devastado compañero. Te gusto, ¿verdad? No lo niegues porque me doy cuenta de que me estás mirando continuamente, como si no pudieras apartar tus ojos de mí. Entiendo que produzco ese efecto en muchas personas. Susurró Aarón. Entonces, si realmente te gusto, y si en verdad eres uno de esos sucios enfermos y desviados a los que le gustan estas cosas, ¿qué estarías dispuesto a hacer para apagar mi silencio? ¿Qué?, preguntó Aarón, levantando el rostro ligeramente confundido. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para complacerme y que no digan nada a los demás? Aarón se levantó del suelo, ofreciéndole sus manos en signo de total sumisión. Lo que sea. Lo que sea, ¿eh? Puedes echarle un poco de imaginación. Yo no tengo dinero, respondió. ¡Ay, Dios! Eres un poco estúpido, ¿verdad? ¿En serio eres así de inocente o solo finges serlo? Lo que quiero es que me complazcas en un sentido concreto, dijo acercándole el rostro. Pero bueno, deberías agradecérmelo. Siendo tú como eres, te estoy dando una oportunidad única. ¿Sentido concreto? ¿Cómo soy?, preguntó Aarón, aún sin comprender. Gabriel le susurró entonces al oído. Quiero que te ofrezcas como una... y me dejes como el sucio perro que eres. Aarón se puso colorado, notó un calor quemándole las orejas y los ojos empezaron a escocerle. Le flaquearon las piernas y sintió que su corazón se detenía un instante para luego golpear su pecho con la fuerza de un ciclón. ¿Qué? Dijo retirándose un paso hacia atrás, mirándole fijamente a los ojos, confundido aún por las palabras. ¿Me has oído?, dijo acercándose hacia él, aproximando sus rostros y pasándole el dedo pulgar por el labio inferior con suavidad. ¿Vas a hacerlo? Aarón no podía contestar, no era capaz, era demasiado para él. ¿No dices nada? Me iré entonces a ver con qué cara puedes enfrentar a los demás después de que se enteren de todo. ¡No!, gritó Aarón, sujetándolo del brazo cuando vio que Gabriel se dirigía a la puerta. No lo hagas, por favor. ¿Harás lo que te pida? Con lágrimas asomando a sus ojos, asintió con la cabeza. Pero, aunque quisiera ocultarlo, aunque su interior lo negara de manera incansable y su mente le dijera que no era lo correcto y que debía tratar de resistirse a ello, su cuerpo lo delataba. Al escuchar las palabras de Gabriel, su entrepiel se había inflamado y se había puesto considerablemente duro. Ya sentía palpitaciones en su hombría, como el tamborileo que anuncia el preludio de la batalla. Debía hacerlo, sí. Un oscuro rincón de su mente se convenció de ello. Se dijo que estaba siendo obligado, que no tenía otra opción más que entregarse a sus deseos, en una suerte de eximente de responsabilidad que lo dispensaría de toda culpa por contravenir el sexto mandamiento. Bien, vamos a ver, ¿qué tan dispuesto estás?
Gabriel avanzó mientras él daba pequeños pasos hacia atrás. Dejó su boca tan cerca de la suya que Aarón se moría de ganas por besar esos labios, por hundir la lengua en su boca, porque aquel hermoso príncipe tomara con pasión todo su ser. Jugaremos a un juego. Hablas siempre de resistir a la tentación. Le rozó el cuello con la mano mientras hablaba, lo que le hizo estremecerse. Si logras resistir la tentación, si logras no sucumbir a tu deseo y consigues no derramarte, no venirte, no le diré nada a nadie. Aarón inclinó la cabeza, dubitativo, aunque apenas se sentía con la capacidad de pensar. Es una buena oferta, ¿no? Asintió. ¿Sería capaz? Gabriel se acercó a su oído y chupó con suavidad el lóbulo de su oreja. ¡Ah! Jadeó Aarón, echándose hacia atrás en un acto reflejo. ¿Ya te vas a poner así? Aún no he empezado, dijo atrapándolo con fuerza entre sus brazos. Al chocar los dos cuerpos, Aarón notó cómo la hombría de Gabriel también había despertado con fuerza. Se sentía arder de deseo, pero debía resistir. Lo empujó a la cama y Aarón se quedó sentado, mientras Gabriel comenzó a quitarse la camiseta y a desabrocharse el cinturón. Verlo así era todo un espectáculo. Tenía un cuerpo escultural, unos músculos definidos que se marcaban en cada uno de sus abdominales, un torso impoluto, con un ligero vello que asomaba en la parte baja de su vientre, de un color rubio, más claro aún que el de su cabello. Aarón se hallaba fascinado con el cuerpo de su compañero y, como si sobre él pesara un encantamiento, acercó la mano a su abdomen para acariciarlo. Sin embargo, de un golpe, Gabriel le detuvo la mano. No te he dicho que puedas tocarme, ¿verdad? Levántate. Le quitó la camiseta a él también. Su cuerpo era mucho más delgado y blanquecino. Él apenas tenía músculos. Recuerda que debes resistir a la tentación, como el buen chico que eres. Le besó el cuello, posando delicadamente sus labios sobre él, y luego le mordió y continuó chupando y besando la zona de la clavícula a la oreja. Aarón sentía que no podía resistir. Iba a derramarse solo con eso. ¿Cómo podría aguantar algo más? Gabriel bajó la boca por el blanco pecho de su compañero y tomó uno de sus ¡Ah! Gimió Aarón, mientras la lengua de aquel hermoso ángel recorría su rosado, mordiéndolo y succionándolo sin piedad. Debes aguantar. Yo, por favor. ¿Cómo es posible que parezca que ya estás en tu límite? Dijo, rozándole impúdicamente con la mano su por encima del pantalón. Aarón se sentía morir. Iba a verterse sin poder evitarlo. Veo lo mucho que deseas mi cuerpo, así que voy a darte el privilegio de poder tocarme, pero solo podrás hacerlo con la boca. ¿A qué te refieres? Ponte de rodillas y chula. Por un instante, Aarón no se movió. Conocía que existían ese tipo de actos, pues una vez en el instituto, bromeando, unos chicos le habían enseñado un vídeo semejante en el que participaba una mujer, pero por sus creencias no contemplaba la honorabilidad de dichas prácticas. ¿Me has oído? ¡Hazlo! Y tendrás que conformarte solo con eso. Es el único placer que tendrás hoy. Como movido por un resorte, Aarón se puso de rodillas frente a él. Llevó sus manos temblorosas al y comenzó a desabrochar el botón y bajar la cremallera, adivinando la gran hombría que se ocultaba tras la ropa y que ahora solo quedaba cubierta por la fina tela de su calzonci. Gabriel, con una de sus manos, empuñó la espada que hasta ahora solo había alcanzado a imaginar y la blandió frente a su rostro, mientras Aarón permanecía de rodillas en el suelo, fascinado por la visión que se presentaba ante él. El aroma del deseo lo invadió. La pasión despertaba en su interior como nunca lo había hecho. Usa la boca. Chula. No pudo más. Como un dique de contención cuando se rompe, como el estallido de una presa cuando provoca un tsunami de destrucción, se quebró su dominio, su autocontrol, su resistencia. El deseo se apoderó de él y con ansia, casi con desesperación, tomó a aquel hermoso príncipe con la boca. Sus movimientos fueron frenéticos, su pasión se descontroló, la lujuria se mezclaba con la gula en el ansia de tragarlo, de engullirlo completamente, de saciar esa hambre que jamás había sido saciada. Quería tomarlo, devorarlo, y más sabiendo que esa sería la única oportunidad que tendría de satisfacerse ese día, que hoy no podría culminar, que Gabriel no lo tocaría de vuelta, que solo podría conformarse haciendo eso. No solo gula, también avaricia. Quería tomarlo todo, necesitaba abarcarlo en su totalidad, que se hundiera en lo profundo de su ser.
Movido por el instinto, comenzó a realizar movimientos rítmicos con su boca, más rápido de lo habitual. Su inexperiencia y su torpeza quedaban ampliamente sobrepasadas con su abnegación. ¡Basta! ¡Para! ¡Tan desesperado estás! Se rió Gabriel mientras lo sujetaba del pelo por la nuca y observaba su rostro, rojo de excitación. Aarón a duras penas respiraba. ¡Mira cómo estás! Sin piedad, le puso el pie en la entrepier, pisándole con bastante fuerza. «Duele», susurró Aarón, frunciendo el ceño y entrecerrando los ojos. Me alegro de que duela. Te mereces que te duela. Estar así, ¿dolar a un hombre no te da vergüenza? ¿No dice la Biblia que no debes hacer estas cosas? Pero a ti te gustan. No puedes negarlo. Mírate. Una suave cumbre se marcaba con firmeza en sus pantalones. El pie de Gabriel la pisaba y aprisionaba sin compasión para luego estimularlo en un roce agónico que le hacía perder el aliento. «Basta, por favor, basta», imploraba. «No toques ahí». Es verdad. A ti no te gusta que te toquen ahí. ¿Tal vez deba tocar en otro sitio? Y acto seguido, utilizando la mano que aún lo agarraba del pelo, lo empujó hacia un lado y se puso tras él. Ponte a cuatro ¿Qué? No, por favor, suplicaba. Pero las hábiles manos de Gabriel ya estaban desabrochando su panta y exponiendo su cuerpo impúdicamente. ¿No quieres? ¿O es que piensas que no podrías resistir si hago eso? Dijo con una sonrisa malévola. Por favor. Apenas había terminado la frase cuando Gabriel, tras lamer y lubricar uno de sus dedos, se lo llevó al canal de su deseo, abriéndose paso en aquella senda virgen que jamás había sido profanada. «¡Ah!», gimió Aarón, arqueando la espalda. Lo había deseado tanto, lo había imaginado tantas veces. ¿Cómo resistir algo así? Pequeñas gotitas de su esencia emanaron de la punta de su masculinidad. No resistiría, no podría aguantar. Lo iba descubriendo a cada paso, con cada acto. ¡Qué vergüenza! Verte gemir así, siendo tomado como una mujer, dijo, a la par que sus dedos se introducían aún más en su cuerpo. Yo no podía hablar. Nunca lo has hecho, entonces, ¿cómo estás tan receptivo? En realidad es tu condición. Has nacido para ser tomado de esta manera, para recibir, para estar debajo. ¡Basta!, suplicaba Aarón entre jadeos, pero habiendo preparado el camino con sus manos, se dispuso ahora a recorrer con su hombría aquella vereda. En contra de lo que pudiera pensarse, Gabriel entró en él con lentitud, con delicadeza, recorriendo cada milímetro de su cuerpo con habilidad, introduciéndose ligeramente y volviendo a salir para después penetrar de nuevo. Esto no solo provocaba una mejor acomodación de los dos cuerpos, sino que resultaba profundamente estimulante, pues a cada roce, a cada una de esas suaves entradas y salidas, generaba un intenso placer en el receptor. Aarón sentía como unas olas de deseo, satisfacción y gusto que jamás había sentido se apoderaban de él. Sin embargo, Gabriel, tras unos instantes, se detuvo. Con las manos alcanzó la Biblia que Aarón había traído apresuradamente al dormitorio cuando Gabriel entró. «Lee, soportando las pruebas, primera carta de Santiago». «No, por favor», suplicaba llorando. «¡Léelo!», gritó, tirándole del cabello hacia atrás. Con firmeza, colocó a Aarón apoyado en sus rodillas y en sus manos, tomándolo por detrás, y a la vez que le puso el sagrado libro en el suelo frente a su rostro. «Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios le ha prometido a los que le aman». Una embestida hizo que sus caderas se quedaran completamente pegadas. Aarón sentía que se llenaba todo su interior, que era invadido sin piedad. «¡Ah!», gritó. «Sigue, lee». Cuando alguno es tentado», leía a duras penas. «No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido». Otra nueva embestida, con más fuerza si cabe que la anterior, llenó su interior de nuevo, provocando que un hilito de su esencia se derramase de él. ¿Lo ves? La culpa de la tentación es de tu propia concupiscencia, de tus sucios deseos, le susurró Gabriel al oído. «Sigue leyendo». Por favor», suplicaba casi llorando. «Continúa». «Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado,
No podía seguir, su respiración se entrecortaba luchando entre las fuertes embestidas de su compañero y la batalla contra su deseo interno que se libraba en su interior. ¡Qué vergüenza! Estar haciendo esto. Cada vez que leas de nuevo la Biblia, te acordarás de esto, te acordarás de mí. No podrás volver a verlo como algo sagrado. «Es algo sagrado, siempre lo veré así», gritó Aarón. Pero eso no hizo sino enfadar a Gabriel aún más, quien, haciendo gala de su máxima crueldad, lo agarró por el cabello de la nuca, obligándolo a incorporarse. ¿Sí? Pues a ver si aguantas así. No podía creer lo que hizo. No daba crédito al manifiesto desprecio a los símbolos sagrados que estaba exhibiendo Gabriel. Colocó la Biblia justo debajo de él, de manera que, si se derramaba, la mancharía de su esencia inevitablemente. «No, no, por favor, no lo hagas», suplicó Aarón, desesperado, consciente de que tal vez no fuese capaz de resistir. «Procura no correr, o ensuciarás tu querida Biblia», se reía. «No puedes, no». Aarón lo intentó resistir con todas sus fuerzas mientras lo torturaban los suaves y firmes movimientos de vaivén de su compañero. Gabriel intensificó el ritmo, aumentó su velocidad y, deleitado por la situación de superioridad en la que se encontraba, le mordió el cuello. ¿Seguirás siendo tu libro sagrado cuando lo profanes? ¿Cuando lo mancilles con tu pecado? «Basta, te lo suplico, gritaba Aarón. Haciendo caso omiso de sus ruegos, Gabriel llevó una mano a la entrepier de su compañero, acariciándolo por primera vez. Debía resistir, no podía venirse. Aguantó estoicamente todo lo que pudo, hasta que, finalmente, sintió cómo Gabriel se derramaba en su interior, como aquel chorro de su esencia se disparaba dentro de su ser, inundándolo por completo. Era más de lo que podía soportar. Se rindió. Sus fuerzas claudicaron. Había perdido en aquella contienda. Ante la risa de su compañero, y acompañado de pequeños espasmos en su masculinidad, se derramó por completo, manchando con todo su pesar su amado libro, su guía en la vida, las Sagradas Escrituras. Obviando la resaca del placer que aún recorría todo su cuerpo y, todavía desnudo, Aarón tomó su Biblia y se dispuso a limpiar con suma delicadeza las manchas con sus delgadas manos, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Has aguantado más de lo que esperaba», dijo Gabriel, sin apenas miramientos, mientras se vestía. «Realmente eres digno de admirar». Fueron las últimas palabras que le dijo antes de salir por la puerta. Continuará. Bueno, ha estado muy intenso este capítulo. ¿Estáis bien? ¿Habéis llegado al final de una pieza? Espero que sí. ¿Cómo puede ser tan malvado Gabriel? Es realmente cruel, ¿no? Nos queda el último capítulo, el desenlace, que será mañana si Dios quiere. Me encantaría leer vuestra opinión sobre Gabriel y sobre Aarón en los comentarios. Eso sí, hablando siempre de este respeto, pues recordad que de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Y nada, si os ha gustado podéis darle a me gusta, podéis suscribiros al canal y activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y si creéis que a alguien también le pueden gustar este tipo de historias, podéis compartirle el vídeo. Gracias por escucharme hasta aquí. ¡Hasta pronto!